Welcome to Pro Español. Me llamo Perla y tengo 20 años. Por fuera, mi vida parece emocionante, pero en realidad vivo dos vidas diferentes. Durante el día soy una estudiante universitaria normal. Estudio mucho porque quiero convertirme en enfermera. Quiero ayudar a las personas que están enfermas. Mis clases son difíciles, pero disfruto aprender. Esta es la vida que deseo, pero por la noche tengo otra vida. Cuando termino mis clases, trabajo como modelo. Este es mi secreto. Mis dos mundos están completamente separados. Hago este trabajo porque no tengo otra opción. Mi familia no tiene mucho dinero y necesito pagar mis estudios, mi pequeño apartamento y mi comida. La vida es muy cara. El trabajo como modelo paga bien, pero no es fácil. Es un mundo lleno de presión. Siempre tienes que verte perfecta. A menudo estoy cansada por estudiar todo el día y luego trabajar toda la noche. No duermo mucho. Esta noche estoy en una gran fiesta de una famosa marca de moda. La sala está llena de gente hermosa con ropa cara. Hay luces brillantes, música fuerte y personas importantes por todas partes. Llevo puesto un vestido hermoso que no es mío. Tengo un maquillaje perfecto y mi cabello se ve increíble. Cuando la gente me mira, ve a una modelo segura de sí misma. No ven a la estudiante cansada que se preocupa por el dinero. Siento que no pertenezco a este lugar. Sonrío para las cámaras, pero por dentro me siento sola y fuera de lugar. Los demás hablan de vacaciones caras y autos nuevos. Yo solo escucho en silencio. Mi realidad es muy diferente. Pienso en el alquiler que tengo que pagar la próxima semana y en los libros que necesito para mi carrera de enfermería. Esta fiesta no es divertida para mí. Es solo un trabajo. Estoy de pie en medio de este mundo rico y brillante, pero mi mente está en mi vida sencilla y difícil. Sé que debo ser fuerte para sobrevivir. La música en la fiesta estaba muy alta. La gente reía y bebía tragos caros. Traté de parecer tranquila, pero me sentía pequeña en aquella sala grande y luminosa. Entonces lo vi. Se llamaba Alfonso y era un hombre muy importante en el mundo de la moda. Tenía 56 años y el cabello canoso. Llevaba un traje oscuro y caro que lo hacía parecer poderoso. No sonreía como los demás en la fiesta. Su rostro era serio y sus ojos fríos. Muchas otras modelos estaban cerca de él. Todas querían su atención. Reían y trataban de verse hermosas para él. Él no las miraba. Sus ojos me encontraron al otro lado de la sala. Me observó durante mucho tiempo. Me sentí nerviosa bajo su mirada. Era como si estuviera estudiando algo, no mirando a una persona. Después de unos minutos, comenzó a caminar hacia mí. Se movía despacio y con seguridad. Las otras modelos lo miraron mientras se alejaba. Parecían sorprendidas y luego me miraron a mí. Él pasó justo a su lado y se detuvo frente a mí. Era mucho más alto que yo. Tuve que levantar la cabeza para ver su rostro. Estaba demasiado cerca y pude oler su perfume caro. «¿Eres Perla?», dijo. No era una pregunta. Su voz era baja y tranquila, pero se escuchaba claramente por encima de la música fuerte. Yo solo asentí con la cabeza. No pude encontrar mi voz para hablar.
Seré directo, sin apartar sus ojos fríos de mi rostro. Tienes dos opciones. Puedes aceptar salir conmigo. Si lo haces, tendrás todo lo que quieras: un auto nuevo, un apartamento hermoso, ropa cara. La segunda opción es simple. Puedes decir que no. Si dices que no, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar como modelo en esta ciudad. Me quedé completamente en shock. No podía moverme ni respirar. Mi mente se quedó en blanco. Un ultimátum. Me estaba dando un ultimátum en una fiesta rodeada de gente. Solo lo miré fijamente. Quería salir corriendo, pero mis pies se sentían pegados al suelo. Miré por encima de su hombro y vi a las otras modelos. Nos estaban observando. No me miraban con preocupación, me miraban con envidia. Sus ojos decían que yo era afortunada. Pensaban que este hombre poderoso y aterrador era un premio. Su envidia me hizo sentir aún más confundida. ¿Era algo bueno? ¿Era algo terrible? No lo sabía. Me quedé allí en silencio y llena de miedo. Regresé a mi apartamento después de la fiesta. Mi habitación pequeña estaba helada. No tenía suficiente dinero para pagar una buena calefacción. Me senté en la cama y miré a mi alrededor. Las paredes estaban vacías y los muebles eran viejos. Esta era mi vida: estudiar todo el día y trabajar toda la noche. Siempre cansada y siempre pobre. Pensé una y otra vez en las palabras de Alfonso. Me había dado una elección difícil. Podía decirle que sí y tener una vida mejor. Podía tener dinero, ropa bonita y una carrera como modelo sin problemas. O podía decir que no y perder mi trabajo. No tendría nada. Era una amenaza terrible. Tenía miedo de él, pero también tenía miedo de mi pobreza. No dormí esa noche. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Era esta la única salida? ¿De verdad podía hacer esto? Por la mañana seguía cansada, pero tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. Necesitaba ayuda y él me la estaba ofreciendo. Mis manos temblaban cuando tomé el teléfono. Busqué su número y lo llamé. Cuando respondió, su voz era fría y profunda. «Lo haré», dije en voz baja. «Saldré contigo». No sonó sorprendido, solo dijo: «Bien, un coche estará allí en 1 hora». Un gran coche negro llegó exactamente 1 hora después. El conductor me abrió la puerta. Nunca antes me había sentado en un coche así. Estaba limpio y olía a cuero nuevo. El conductor me llevó a una tienda muy cara. Alfonso me estaba esperando dentro. No sonrió, pero miró mi ropa vieja. «Necesitamos comprarte algo para vestir», dijo. Eligió para mí un hermoso vestido rojo. Cuando me lo puse y me miré en el espejo, no me reconocí. Me veía segura y hermosa. Más tarde fuimos a cenar a un restaurante elegante. Era el tipo de lugar que yo solo había visto en revistas. Cuando entramos, todos nos miraron. Miraban a Alfonso porque era poderoso y me miraban a mí porque estaba con él, con mi vestido rojo. Me sentí como una persona diferente. Por primera vez no era invisible.
Era una sensación extraña y poderosa. Alfonso pidió comida y vino caros. Habló conmigo y me hizo preguntas sobre mi vida. Empecé a relajarme. Pensé que tal vez todo esto podría estar bien. Él se estaba ocupando de mí. Me sentí protegida y quise creer que era un buen hombre. Las semanas siguientes fueron como un sueño. Alfonso y yo salíamos muchas veces, quizá 2 o 3 veces por semana. Comíamos en restaurantes caros donde la comida parecía arte en el plato. Me llevaba a ver obras de teatro en teatros antiguos y hermosos. Usaba vestidos nuevos que él me compraba. Antes de conocer a Alfonso, mi vida era gris y difícil. Ahora estaba llena de color y de luz. Él era muy encantador. Siempre me abría la puerta del coche y me acercaba a la silla en la cena. Eran detalles pequeños, pero me hacían sentir importante y especial. Una noche, en un restaurante tranquilo, me dio una pequeña caja azul. Dentro había una delicada pulsera de oro. Era sencilla, pero muy hermosa. Un regalo para ti, Perla, dijo, y él mismo me la puso en la muñeca. Nunca antes había tenido oro de verdad. Me sentí muy feliz, pero también empezó a crecer dentro de mí una sensación extraña. Sabía que este regalo no era realmente gratis. Él era muy bueno resolviendo mis problemas. Mi viejo ordenador para las clases de la universidad era muy lento y antiguo. Se lo conté una noche. Al día siguiente, llegó a mi apartamento un ordenador completamente nuevo. Yo no lo pedí. Él simplemente lo envió. Estuve muy agradecida. Ya no tenía que preocuparme por el dinero para la comida ni por el alquiler. Pero empecé a sentir que le debía algo muy grande. Nuestro tiempo juntos no era solo hablar. Siempre me tomaba de la mano cuando caminábamos. Su mano era grande y cálida alrededor de la mía. A menudo ponía su brazo sobre mis hombros cuando estábamos sentados juntos. Su contacto era agradable, pero también era pesado, lleno de significado. Me escuchaba cuando le hablaba de mis clases difíciles de enfermería, pero sus ojos siempre estaban en mí. Observaba mi boca cuando hablaba. Observaba mis manos cuando se movían. Era una mirada que me ponía nerviosa. Sabía que estaba esperando algo más de mí. Quería más que solo tomarme de la mano al otro lado de una mesa durante la cena. Yo quería creer que era un buen hombre. Era amable conmigo y me hacía reír. Me decía a mí misma que su atención intensa era porque le gustaba mucho. Pero a veces, cuando me miraba con esos ojos oscuros y serios, sentía un poco de miedo. Me sentía como algo hermoso que él poseía, no como una persona a la que realmente conocía. Al final de nuestras citas, siempre me dejaba en la puerta de mi apartamento con un beso suave en la mejilla. Yo sabía que esos besos suaves no durarían para siempre. Era un hombre paciente, pero estaba esperando más. Una noche, Alfonso y yo estábamos en su coche grande y caro. Afuera llovía. Las pequeñas gotas de agua golpeaban las ventanas. El sonido era suave y silencioso. Dentro del coche hacía calor y estaba oscuro. No hablábamos mucho. Las luces de la ciudad pasaban junto a la ventana
creando colores tenues dentro del coche. Miré mis manos. Sentía una sensación extraña en el estómago. Era una mezcla de emoción y miedo. Alfonso detuvo el coche en una calle tranquila. Se giró para mirarme. Sus ojos se veían serios en la oscuridad. No dijo nada durante un largo rato. El silencio se sentía muy pesado. Se acercó a mí en el asiento de cuero. Podía sentir el calor de su cuerpo. Mi corazón empezó a latir muy rápido. No sabía qué hacer. Puso su mano en mi rostro. Su mano estaba cálida y era suave. Luego se inclinó y me besó. Sus labios eran suaves. El beso fue largo y lento. Cerré los ojos. Por un momento me olvidé de todo. Me olvidé del dinero y de mi habitación pequeña y fría. Pero entonces un pensamiento llegó a mi mente. Era un secreto grande, y necesitaba decírselo. Me aparté suavemente del beso. No pude mirarlo. Bajé la mirada hacia mi vestido. Alfonso, dije. Mi voz era apenas un susurro. Tengo que decirte algo. Él esperó. Era muy paciente. ¿Qué sucede, Perla?, preguntó. Su voz era baja. Respiré hondo. Esta era la parte más difícil. Nunca he estado con un hombre, dije. Soy virgen. El coche quedó completamente en silencio. Solo podía oír la lluvia y mi propio corazón. Estaba muy asustada. Pensé que se enfadaría. Tal vez se reiría de mí y me diría que era una niña. Esperé que dijera algo cruel, pero no se enfadó. No se rió. En cambio, abrió mucho los ojos, sorprendido. Una sonrisa grande y auténtica apareció en su rostro. Parecía muy feliz. Parecía un hombre que acaba de encontrar algo muy valioso, como un diamante. ¿Virgen?, dijo. Su voz estaba llena de alegría. Perla, eso es maravilloso. Eres muy especial. Eres muy rara. Volvió a tocarme el rostro. Su sonrisa me hizo sentir calor por dentro. Mi miedo empezó a desaparecer. Se inclinó y me besó otra vez. Esta vez el beso fue diferente. Fue más apasionado, más seguro. Me abrazó con fuerza. Yo cuidaré de ti, prometió. Eres mía para proteger. En ese momento, en el coche oscuro con la lluvia afuera, le creí. Confié en él por completo. Alfonso nos llevó al mejor hotel de la ciudad. El edificio era muy alto y de cristal brillante. Dentro, un hombre con un elegante uniforme nos abrió la puerta del coche. Subimos en un ascensor rápido y silencioso. Las puertas se abrieron directamente a nuestra habitación. No era solo una habitación, era una suite. Era más grande y más hermosa que todo mi edificio de apartamentos. Las ventanas eran enormes, del suelo al techo. Podía ver todas las luces de la ciudad debajo de nosotros, como una alfombra de estrellas. La vista era increíble. La suite estaba llena de mis flores blancas favoritas. Había rosas blancas sobre la gran mesa de madera y lirios altos junto a la ventana. El aroma era dulce y hermoso.
Una botella de champán caro estaba en una cubitera de plata llena de hielo, junto a 2 copas altas y finas. Alfonso abrió la botella y el sonido fue un pop alegre. Sirvió el champán con cuidado y me entregó una copa. Sonrió, y sus ojos se veían diferentes esa noche. No eran fríos ni controladores, eran cálidos y amables. Me dijo que estaba hermosa con el vestido rojo. No habló de mi trabajo como modelo ni del mundo de la moda. Me preguntó por mis sueños de convertirme en enfermera. Escuchó con atención cada palabra que dije. Por primera vez sentí que veía a la verdadera yo, no solo un rostro bonito. Olvidé su ultimátum. Olvidé el dinero. Solo veía a un hombre que quería conocerme, un hombre que pensaba que yo era especial. Me sentía completamente segura con él. Cuando tocó mi cabello no tuve miedo. Mi corazón latía rápido, pero era una sensación buena y emocionante. Estaba nerviosa porque era mi primera vez con un hombre. Él lo sabía y fue muy suave y paciente. Me susurró palabras amables. Me hizo sentir deseada e importante. Creí que de verdad se preocupaba por mí. Pensé que este era el comienzo de una relación real y llena de amor, no solo un trato. Más tarde, todo quedó en silencio. Yo estaba acostada en la cama grande y suave, con sábanas blancas y limpias. Apoyé la cabeza en su pecho y escuché su corazón. Era un sonido fuerte y constante. Cerré los ojos y sentí sus brazos rodeándome. Todos mis problemas parecían muy lejanos. Mi habitación fría, mi cuenta bancaria vacía, mi soledad. Todo había desaparecido. Ya no era una estudiante pobre. Era una mujer enamorada y era correspondida. Me dormí sintiéndome segura y feliz. Creí que mi nueva vida había comenzado esa noche especial. Me desperté sola en la cama grande y suave. El sol de la mañana entraba con fuerza en la lujosa habitación del hotel, haciendo que todo se viera dorado. Por un momento me sentí verdaderamente feliz. Recordé la noche anterior, sus brazos a mi alrededor, y sonreí. Creí que era el comienzo de una vida nueva y maravillosa para mí. Me giré para mirar a Alfonso, esperando verlo durmiendo a mi lado. Pero su lado de la cama estaba vacío y frío. Entonces lo vi. Estaba de pie al otro lado de la habitación, junto a la gran ventana. Ya estaba completamente vestido, con su traje oscuro de negocios. No miraba la hermosa ciudad afuera. Miraba su teléfono, con el pulgar moviéndose rápido sobre la pantalla. Parecía ocupado y muy serio. No se parecía en nada al hombre dulce que me había abrazado toda la noche. Alfonso, dije. Mi voz sonó pequeña y suave en la habitación tan grande. Él giró la cabeza lentamente. Me miró, pero sus ojos eran completamente distintos. Anoche, sus ojos estaban llenos de calor, de pasión y de ternura. Ahora eran tan fríos y vacíos como un cielo de invierno.
La sonrisa había desaparecido de su rostro. Me miró como si fuera una desconocida o tal vez una empleada a la que necesitaba despedir. Era como si no me conociera en absoluto. «Deberías vestirte», dijo. Su voz era plana, sin ninguna emoción. «El conductor te está esperando abajo». Yo solo me incorporé en la cama con las sábanas suaves alrededor de mi cuerpo. No podía entender sus palabras. Lo vi caminar hasta la pequeña mesa junto a la cama. Sacó de su bolsillo un fajo grueso de dinero y lo dejó sobre la madera pulida de la mesa. El sonido no fue fuerte, pero en la habitación silenciosa se sintió como un disparo. Mi corazón se volvió una piedra pesada en el pecho. De repente, lo entendí todo con absoluta claridad. Las flores, el champán, sus palabras dulces, todo había sido parte de un juego. Anoche no se trataba de comenzar una relación. Era una simple transacción. Él quería una cosa de mí y la consiguió. Ahora el trato había terminado. El dinero sobre la mesa era mi pago. Sentí una vergüenza terrible y ardiente subir por mi rostro. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Me quedé completamente paralizada. Él no volvió a mirarme. Se giró de nuevo hacia la ventana y su teléfono. Era como si yo ya no estuviera allí. Había vuelto a ser invisible, igual que antes de conocerlo. Me levanté de la cama rápidamente y busqué mi ropa. Mis manos temblaban tanto que me costaba ponerme la ropa. No miré el dinero. No quería tocarlo. Se sentía sucio. La hermosa habitación ahora parecía una prisión cara y fría. Él me había tratado como un objeto, algo que había comprado y con lo que ahora había terminado. Me estaba deshaciendo de mí. Caminé hacia la puerta sin decir una sola palabra. La abrí y salí de la habitación. No miré atrás. No salí de mi pequeña habitación. No comí, solo lloré. Miré el hermoso vestido rojo que me había comprado. Estaba sobre una silla en la esquina. Parecía un disfraz de otra vida. Las joyas estaban frías y pesadas en mi mano. Me sentía tan tonta y tan usada. El mundo afuera estaba en silencio, pero mi cabeza estaba muy ruidosa. Pensaba en sus ojos fríos en la habitación del hotel. Pensaba en el dinero sobre la mesa. La tristeza era una manta pesada. Al cuarto día dejé de llorar. Estaba cansada de sentirme débil. Caminé hasta el pequeño espejo de mi baño y me miré al rostro. Mis ojos estaban rojos, pero también vi otra cosa. Vi un fuego dentro de mí. No era un fuego grande, pero estaba allí. Él quería que yo fuera una víctima. Quería que permaneciera silenciosa y triste. Decidí que no quería eso. No era solo una modelo. Era una persona. Era una estudiante. Era Perla. Abrí mi viejo portátil. Mis manos temblaban, pero mi corazón se sentía fuerte. Entré a las redes sociales y empecé a escribir. Escribí sobre todo. Escribí sobre la fiesta y las 2 opciones que me dio. Escribí sobre las citas caras y cómo él siempre me observaba.
escribí sobre el hotel y la fría mañana siguiente. Conté la verdad sobre el dinero que dejó para mí. No mencioné su nombre, pero la gente del mundo de la moda sabía de quién hablaba. Mi historia se difundió por toda la red. Fue un escándalo enorme. Mucha gente quedó impactada. Otras modelos comenzaron a compartir sus propias historias sobre él. Antes estaban calladas porque tenían miedo, pero ahora ya no tenían miedo. Pronto los periódicos escribieron sobre Alfonso. Su nombre quedó mal. Perdió su trabajo poderoso. Llamó a mi teléfono muchas veces, pero nunca respondí. No tenía nada que decirle. Mi vida también cambió. Alfonso tenía razón en una cosa. Perdí mi carrera como modelo. Las llamadas para trabajo se detuvieron. Algunas personas decían que había sido valiente, otras decían que era un problema, pero no me sentí triste por ello. Un sentimiento extraño llegó a mi corazón. Tomé el dinero de la habitación del hotel. No lo quería, pero decidí usarlo para algo bueno. Usé todo para pagar mis clases universitarias. Ahora soy una estudiante de enfermería a tiempo completo. Vuelvo a ser pobre y mi habitación sigue siendo pequeña. Pero soy libre. Camino a mis clases con la cabeza en alto. No necesito ropa cara ni un hombre rico para sentirme importante. Tengo mis libros y mi futuro. Me miro ahora y eso es suficiente. Soy fuerte y voy a ayudar a las personas. Mi nueva vida es mía.